¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Nos acompaña nuevamente Rosario Raro y tenerla aquí es sinónimo de alegría y más en esta ocasión porque viene con La novia de la paz, que no es nada menos que el premio Azorín de novela de este año 2025. Rosario, enhorabuena. Muchas gracias, Ismael, y encantada de estar aquí de nuevo contigo en Biblioquiz. ¿Qué tiene de especial esta novela para que el jurado haya dicho, Rosario, te mereces el premio? Pues yo creo que toda la dedicación, ¿no?, que hay detrás, porque comencé a escribirla en el 2018. Las personas que la habían leído antes, ¿no?, los lectores cero, como les llamamos, que serían los beta testers, ¿no?, por llamarles de alguna forma, entre ellos no se conocían y me dijeron que era una novela que tenía que presentarla a un premio. Y bueno, pues mientras tanto publiqué las otras dos con las que vine, Cielo sobre Canfrán y Prohibida en Normandía. Normandía. Y nada, pues cuando terminé el curso en mayo me puse pues manos a la obra y nada, me llevé pues una alegría grandísima. Primero ser finalista, ¿no?, que me enteré 4 días Mm, antes. Me había presentado con seudónimo por si acaso, sí. porque dije, si no gano no hace falta que se entere nadie. Y el seudónimo también despertó mucha curiosidad, porque cuando me senté con los otros 9 finalistas me dijeron que estaban esperando una japonesa, porque era Kintsugi, ¿no?, el que elegí. Y entonces habla de estos objetos, sobre todo de cerámica, que se rompen, ¿no?, y con esa técnica milenaria Mm, de restaurarlos, pues luego se rellenan las grietas con oro o con metales preciosos. Y yo creo que también es una metáfora de lo que nos sucede a los seres humanos, ¿no? Incluso lo que le sucede un poco a la protagonista de esta historia, Emily. Perdón, a Exactamente. Saina. Sí, a las A dos, las ¿no? dos. Porque, claro, esta frase que yo puse de que no hay mejor venganza tras una traición que la felicidad, realmente tenía que ver con ambas, ¿no? Porque las dos Mm. pasan por una situación similar, las dos están como curándose de una herida, pero bueno, no desfallecen y consiguen, pues como decimos ahora, reinventarse, pero nada menos que en el sur de África y en 1901, siendo las dos inglesas, ¿no? Y precisamente además un poquito te has llevado el premio siendo profeta en tu tierra, eres de Segorbe, Castellón, y este premio se entrega en Alicante. Sí, además yo tengo familia en Rojales, que lo dije la noche de la entrega. Y claro, y me hizo mucha ilusión porque era como volver a mis orígenes también, ¿no? Entonces, estas cosas que te llevan a pensar, pues, no sé, en los ciclos, ¿no? Y todas esas cuestiones. Pero vamos a hablar del libro, que es lo que nos interesa aquí, La novia de la paz. Ya nos has adelantado, tenemos esas dos fuertes protagonistas femeninas, como nos tienes Sí. acostumbrados, en un momento de la historia, en este caso inicios del siglo pasado, del siglo XX, y nos llevas hasta esa guerra de los Boers que en castellano no está tan explorada. Sí, a ver, yo llegué a esta historia porque estaba leyendo sobre Gandhi, sobre la etapa que pasó en el sur de África, que es bastante Mm, desconocida. Descubrí que había mantenido una relación epistolar con León Tolstoy y que muchas de sus ideas de la resistencia pasiva, de la no violencia, venían del escritor ruso. mm, Entonces a mí aquello no sé, me sorprendió y tirando de ese hilo, pues supe que Gandhi había escrito unas cartas desde la cárcel en las que les agradecía a unas mujeres que le habían ayudado mucho en esta campaña en defensa de los mm. 150.000 indios que trabajaban en el sur de África, y una de ellas era Emily Hobhouse. Entonces me pareció una figura inmensa, porque fue la mujer que encendió la conciencia del mundo en ese momento, hasta el punto de que millones de personas de varios países pues se conmovieron, ¿no?, con lo que estaba llevando a cabo. Y entonces vi que era muy interesante explorar esa amistad con Shaina, es decir, una mujer famosa con una mujer anónima o desconocida, ¿no?, como queramos decirlo, pero que las dos realizan una gran labor humanitaria y que luego
Shaina, que llega a Mozambique pues huyendo de un escándalo pues sucedido en Londres, donde se ha visto involucrado su marido, pues que conoce allí a un escultor escocés, que ahí viene la gran historia, Sí. ¿no?, de amor de la novela. Y entonces nos muestran pues que siempre es posible recomenzar, que las cicatrices pues hay que amarlas, ¿no?, porque forman parte de nosotros, y que, bueno, pues al menos nos indican que el dolor ha terminado, ¿no?, como puse también en el libro. Sí. Y además abordas el tema también de la colonización de una forma tangencial, podemos decir, Sí. Mozambique portugués, está Sudáfrica con los Boers, Países Ujú. Bajos, etcétera, y también la India británica. Exactamente, ¿no? Porque, claro, la ideología que hay detrás del imperialismo es el supremacismo, ¿no? Mm, Considerar que una raza, la blanca en este caso, es mm, superior a otra, y que por tanto está legitimada para ejercer el dominio sobre esos territorios y sobre todo sobre sus habitantes, y sobre todo sobre las minas de diamantes y de oro, que mm, era lo que realmente había detrás de todo esto, ¿no? Entonces, sí que es una reflexión, como tú has dicho, ¿no?, sobre el colonialismo, pero yo creo que a la vez también está reflejando lo que sucede ahora, mm, ¿no? Porque, claro, es que han pasado 160 años del nacimiento de Emily Hobhouse, ¿no?, de la voz que clamaba por la paz universal, aunque la tildaran de mm. ingenua, y yo creo que estamos en un momento de la historia pues similar, ¿no? Y además también estas dos mujeres protagonistas tuyas, Mm. juzgadas por ser mujeres independientes, con marido o sin él, pero Ujú. sin hijos. Esa, como las Claro. insultaban, solterona histérica, rama seca. O Sí, sea, claro, porque yo lo que pensaba, ¿no?, a propósito de ese insulto que tanto tuvo que escuchar Emily Hobhouse de solterona histérica, es que por una parte se hacía alusión a su condición femenina, mm, por otro a su estado civil, y por otro a la salud mental. O sea, era una forma sí, un tres en uno. exacto, de insultar, pero como muy dirigida y Ujú. con muchas ganas de hacer daño, ¿no? Entonces, pues yo digo que fueron mujeres que se pusieron en el mundo por montera para mejorarlo, y que rompieron ese corsé al que las quería someter la sociedad, en el sentido literal, ¿no?, de prenda, Mm. pero también social. No Y sé. también nos llevas hasta la India. Uno de Mm. estos protagonistas huye o se escabulle Exacto. hasta allí y destaca que allí están en la pobreza pero son felices. A ver, yo creo que eso tiene más de mito que de realidad, ¿no? Todos hemos oído hablar de la pirámide de Maslow, de que hay que tener las necesidades básicas cubiertas, pero claro, esa es la visión de un inglés que pertenece a la élite, ¿no? Entonces, claro, él no puede imaginarse la vida sin todas las comodidades de las que él goza. También, ¿no? O sea, una persona que proviene de una sociedad que en esos momentos era muy hipócrita, o sea, era la misma sociedad que tanto daño hizo a Oscar Wilde, que además precisamente murió en 1900, ¿no?, cuando ya empezaba el siglo que ya no era suyo. Entonces, claro, en ese sentido, como tú sabes, está contada desde las distintas voces, ¿no?, salvo la parte de Gandhi, y, o sea, me importaba mucho que fuera la visión de cada uno, ¿no?, la cosmovisión en Mm. este sentido. Sí, cada uno de los capítulos está narrado en la voz de uno de tus Sí, protagonistas, especialmente de los cuatro, cinco, seis principales. principales. Sí, Vamos a hablar de otro de ellos, de Dennis o de Irving, del sí. escultor, que además es un escultor que es ornamental, pero no para disfrutar en un museo o en una casa. Sí, eso también quería introducirlo, ¿no? Por toda la cuestión del carpe diem, porque él hace escultura funeraria, Mm, ¿no? Y el nombre de Denis, pues es un homenaje al Denis de Memorias de mm, África, ¿no? De Lejos de África. Y entonces, claro, era la cuestión de la creatividad. Alguien que tiene las manos tan ejercitadas, que le pidieran que fuera a la guerra,
que las utilizara para destruir, ¿no? En vez de para crear, y además con ese componente de que era escocés. Entonces, hasta cierto punto, la campaña del Imperio Británico como que le pillaba un poco más Sí. lejos, ¿no? Entonces, quería poner en escena toda esa serie de contradicciones porque no es una novela de héroes y antihéroes, o sea, todos están como en una fase de metamorfosis, porque lo está desde Gandhi hasta Mm. el escultor. Entonces, él llama a Shaina Crisálida, porque sabe que va a eclosionar en cualquier momento, pero no quiere que sea a través de él, ¿no? A pesar de su amor y de que su idea del amor es que primero hay que utilizarlo como energía, ¿no? Para hacer cosas, sobre todo para salir adelante, pero también es como lo que les lleva a recomenzar, ¿no? No No sé. sé también si abordas un poco el tema de los complejos, porque el imperialismo británico, lo reflejas también en estas páginas, en definitiva era por un complejo de estamos aislados en una isla, nos tenemos que expandir. No sé si tus protagonistas también necesitan ese ansia de expandirse en el mundo. Sí, son también un poco como islas, ¿no? Que necesitan llegar a un territorio más amplio donde no tener ¿Sí? límites. Y paradójicamente se van a otra isla, Mozambique. Exacto, ¿no? Eh, lo que pasa que en ese caso lo que sucede es que toda esta idea de Rhodes, ¿no? De, que era pues el brazo ejecutor, ¿no? Mm, Realmente en África de esas ideas, claro, imagínate si tenía el ego grandísimo que llamó a un país como él, Rhodesia, pues sí. ¿no? Luego quería construir un ferrocarril que cruzara todo el continente desde el Cairo a Ciudad del Cabo. O sea, la megalomanía, que no me sale, no tenía límites geográficos, pero morales tampoco. Entonces, retratar a todos esos personajes también, ¿no? Lo de que hablen desde su voz, porque yo creo que eso, en el caso de Fitz, del marido de Shaina que huye a la India y es el motivo por el que a ella la acusan de su asesinato porque ha Mm. desaparecido, Sí, lo, desaparece y claro, la culpa tiene que ser de la mujer, obviamente. claro, ¿no? Es No, decir, no. esta que está más a mano. Entonces, me interesaba que fuera él el que hablara porque sí que me han dicho algunas personas que, claro, que cuando empiezas a leer la novela piensas que qué faena le ha hecho a Shaina, ¿no? Que qué Mm, traición, pero conforme avanzan los capítulos lo entiendes, sí. porque, claro, se plantea el caso de qué sucede cuando una mujer se casa con un hombre que descubre después del Mm. matrimonio que es homosexual, ¿no? Que ese matrimonio de fachada, cómo se sostiene, a costa de qué, y ese también me parecía un gran tema, porque en esos Sí, momentos, o esa huida hacia adelante sin pensar al 100% en las consecuencias que podría acarrear a quien dejas atrás. claro, exactamente, porque estamos hablando de una situación en la que la homosexualidad era delito. Bueno, que el caso de Oscar Wilde, ¿no? Todo lo que contó en De Profundis, pues era tremendo, ¿no? Que se criminalizara de esta forma, y yo creo que a él hay que entenderlo también, ¿no? Entonces, pues llega a la India y allí puede ser como él quiere ser. ¿Fizz puede tener un spin-off? Hombre, yo creo que da de Mm, sí, ¿no? Porque ese amor, ¿no? Entre ellos, que él tiene esa rendida admiración que le ha fascinado, ¿no? Porque claro, también hay una explicación sobre que los ingleses, ¿no? Cuando estaba la India bajo el dominio del Raj, no se integraban, pero no se integraban porque no querían, no mm. tenían la menor intención. Ellos ponían como excusa que era por la lepra, ¿no? Pero es que querían mantener sus costumbres y vivir en Delhi como vivían en Londres, ¿no? Entonces, yo creo que Fizz es un personaje muy, muy interesante, y sobre todo a mí lo que me alegra es que él sí que habla de una época anterior, porque Mm. ahora yo creo que ya no haya que fingir, ya es un paso, ¿no? Y que yo que soy pues de la filosofía de hacer el amor y no la Mm. guerra, pues yo quiero que la gente se quiera. A mí, con quién, pues me parece que no tiene ninguna importancia, ¿no? Grandes historias de amor que encontramos en las páginas de La novia
de la Paz, y también casi al final haces una reflexión, uno de tus personajes, mejor dicho, hace una reflexión que dice: así es esta vida dirigida por hombres, una vida llena de muerte. ¿Crees que si las mujeres dirigieseis el mundo nos iría mejor? ¿O sería al menos más pacífico? A ver, depende de qué mujeres también, ¿no? Porque hay algunas que son bastante guerreras en el sentido bélico. Pero yo creo que, claro, hay un momento en el que cuando, como tú has contado, le llaman rama seca a Emily Hobhouse porque no tiene hijos, ella dice: ¿para qué quieren que tengamos hijos? Para que ellos los manden a la guerra y los maten, ¿no? Esa es la utilidad. Entonces, claro, yo veo en ese sentido que bueno, se tendría que llegar por fin a una situación en la que la guerra, como te contaba a partir de la novela anterior, fuera ya un anacronismo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que involucrarnos todos. Pero sí, a veces hay mucha violencia, y hay mucha violencia que está muy conectada con cierta épica. Entonces Emily dice que la paz tiene más épica que la guerra, ¿no? Por ejemplo. Aunque ahora estás aquí presentándonos este libro, La novia de la paz, no sé si ya nos puedes adelantar en dónde se va a situar un poquito el siguiente, o si también vas a abordar un personaje fuerte femenino en medio de una guerra. A ver, sabes que hay rutas literarias a partir de algunas de mis novelas, y la organizadora siempre me hace esa pregunta y le digo: o sea, ¿ya quieres organizar el próximo viaje a los escenarios de la novela? Lo que pasa es que, claro, en estos momentos que tengo la novela recién nacida, estoy escribiendo, pero estoy escribiendo muchos materiales en torno a ella, ¿no? Pues estoy escribiendo artículos, textos para reportajes y demás. Entonces yo creo que hasta que no pase el verano no me plantearé el próximo destino literario. Bueno, y un momento muy especial que acabas de vivir hace muy poquito es esa presentación, presentada nada menos que por Paloma Sánchez Garnica, la reciente ganadora del Planeta. ¿Cómo has vivido ese momento? Pues fíjate, ¿no? Es la puesta de largo de La novia de la paz. Y claro, Paloma Sánchez Garnica pues es una de las escritoras. Además, esto de ser contemporáneas es una gran suerte, ¿no? De que podamos leernos y luego comentar, pues que hay en este momento. A mí me deslumbró, ¿no? Desde pues con la Sonata del Silencio, me gustó muchísimo Últimos días en Berlín, La sospecha de Sofía, y el libro con el que ha quedado, bueno, con el que ha ganado el premio Victoria. Planeta, Victoria, ¿no? Y claro, pues imagínate, ¿no? Desde el entorno en el Palace hasta Paloma, la cantidad de gente pues desplazada a Madrid pues para haber vivido conmigo ese momento, pues no sé, hace que haya sido muy emocionante, ¿no? Todo lo que rodea al premio Azorín, porque yo digo que es como que hay muchos premios concatenados, ¿no? Sí. Y bueno, que estoy muy feliz, como no podía ser de otra forma. Y lo mismo es algún vaticinio de cara al futuro, quién sabe. Rosario, nosotros estamos llegando ya al final, y como ya te lo sabes, te lo voy a preguntar. ¿Qué quieres que nos quedemos escuchando mientras leemos La novia de la paz? Pues mira, yo creo que en este caso pues podríais poner un fragmento de la magnífica banda sonora de John Barry, de Memorias de África, porque le va mucho a la ambientación. No podría ser de otro modo. Hoy lo tenía más fácil. Hoy ha sido sencilla la pregunta final. Escuchando esta banda sonora maravillosa de Memorias de África, nos vamos a quedar mientras leemos La novia de la paz, de Rosario Raro, premio Azorín de novela en este año 2025. Aquellos que nos estéis escuchando en plataformas digitales, os invitamos a pasar por YouTube o por nuestra web kissfm.es para ver esta entrevista, y si nos estáis viendo, pasaros por cualquiera de las plataformas de audio para terminar escuchando este fin de fiesta. Rosario, muchísimas gracias por acompañarme. Pues a ti, Ismael, y espero a la próxima, ya sabes, esta es tu casa. Pues muchas gracias. Hasta la siguiente. A vosotros.